Capítulo 25. Después de una semana empleada en profesiones de amor y planes para su felicidad futura, el señor Collins, al llegar el sábado, tuvo que decir adiós a su dulce Charlotte. Por su parte, sin embargo, el dolor de la separación encontraría el alivio que le proporcionarían los preparativos para recibir a la novia, dado que tenía motivos para esperar que poco después de su tercera visita a Hertfordshire quedara ya decidida la fecha en que la señorita Lucas haría de él el más feliz de los mortales. El señor Collins se despidió de sus parientes de Longbourn con tanta solemnidad como al concluir su primera visita. Deseó de nuevo salud y felicidad a sus bellas primas y prometió a su tío otra carta de agradecimiento. El lunes siguiente, la señora Bennet tuvo el placer de dar la bienvenida a su hermano y a su cuñada, quienes, como de costumbre, venían a pasar en Longbourn las Navidades. El señor Gardiner era hombre de criterio y un perfecto caballero, muy superior a su hermana tanto por naturaleza como por educación. A las señoras de Netherfield les hubiera costado creer que un hombre que vivía del comercio y a un tiro de piedra de sus propios almacenes pudiera ser una persona tan exquisitamente educada y agradable. La señora Gardiner, varios años menor que la señora Bennet y la señora Phillips, era una mujer encantadora, inteligente y elegante, predilecta de todas sus sobrinas de Longbourn. Entre las dos mayores y ella existía desde siempre un afecto especial, y Jane y Elizabeth habían pasado con frecuencia temporadas en su casa de Londres. La primera ocupación de la señora Gardiner al llegar fue distribuir los regalos que traía y describir el último grito de la moda. Hecho esto, pasó a desempeñar un papel menos activo, el de oyente. La señora Bennet tenía muchos agravios que relatar y mucho de lo que lamentarse. La vida los había tratado a todos terriblemente desde que viera por última vez a su cuñada. Dos de sus hijas habían estado a punto de casarse, pero al final todo se había quedado en nada. «No culpo a Jane», continuó, porque si se hubiera prometido con el señor Bingley, si hubiera podido. Pero Lizzie, es muy duro pensar que si no fuera tan cabezota ya podría estar casada con el señor Collins. Se le declaró en esta misma habitación y lo rechazó. La consecuencia de todo ello es que Lady Lucas tendrá una hija casada antes que yo, y que la propiedad de Longbourn sigue tan vinculada como siempre. Los Lucas son unas personas muy astutas. No te imaginas hasta qué punto. Están dispuestos a llevarse todo lo que se ponga a su alcance, y siento decir de ellos una cosa así, pero es la verdad. Me pone muy nerviosa y acaba con mi salud que mi propia familia me contraríe de ese modo, y tener además unos vecinos que piensan en sí mismos más que en su prójimo. De todos modos, es un gran consuelo que hayas llegado precisamente en este momento, y me alegra mucho oír lo que nos cuentas sobre la longitud de las mangas. La señora Gardiner, que ya conocía aquellas noticias gracias a su correspondencia con Jane y Elizabeth, respondió muy por encima a su cuñada y, apiadada de sus sobrinas, cambió de conversación. Al quedarse después a solas con Elizabeth, sacó de nuevo el tema. «Parece que podría haber sido una boda muy conveniente para Jane», dijo. «Siento que se haya malogrado, pero cosas así suceden con tanta frecuencia. Es tan fácil que un joven como el señor Bingley, y por la descripción que haces de él, se enamore de una joven bonita y al cabo de unas semanas, cuando una casualidad los separa, la olvide con tanta facilidad. Desgraciadamente esa clase de inconstancias es muy frecuente». «Es un consuelo excelente, dentro de lo que cabe», dijo Elizabeth. «Pero a nosotras no nos sirve. Nuestros sufrimientos no son producto de la casualidad. No sucede con frecuencia que la intromisión de familiares y amigos baste para que un joven independiente con medios propios de fortuna olvide a una joven de la que estaba perdidamente enamorado tan solo unos días antes». Pero esa expresión de perdidamente enamorados es una frase tan trillada, tan dudosa, tan indefinidamente que apenas me dice nada, porque se aplica tanto a los sentimientos sin más base que a media hora de trato como un afecto sólido y auténtico. Dime, por favor, ¿hasta qué punto estaba enamorado el señor Bingley?
Nunca he visto indicios tan prometedores. Cada vez prestaba menos atención a otras personas y estaba más pendiente de Jane que de nadie, y cada vez que se veía esa tendencia era más llamativa. En el baile de Netherfield, el señor Bingley ofendió a dos o tres jóvenes por no sacarlas a bailar, y yo me dirigí a él en 2 ocasiones sin obtener respuesta. ¿Se le ocurren a usted, tía, señales más reveladoras? ¿No es la descortesía universal la esencia misma del amor? Sí, claro, pero del tipo de amor que imagino que sentía ese joven. Pobre Jane, lo lamento por ella, puesto que por su manera de ser quizá no lo supere enseguida. Sería mejor que te hubiera sucedido a ti, Lizzie. Lo habría superado antes tomándolo a broma. ¿Crees que podremos convencerla para que se venga a Londres con nosotros? Un cambio de escenario puede serle beneficioso y quizá tampoco le venga mal un pequeño descanso del ambiente familiar. A Elizabeth le pareció excelentísima aquella propuesta y tuvo la seguridad de que su hermana aceptaría complacida. Confío, añadió la señora Gardiner, en que la presencia en Londres de ese joven no le parezca un obstáculo. Vivimos en una zona completamente distinta y nuestras amistades son muy diferentes. Nosotros, además, como muy bien sabes, apenas salimos, por lo que es muy poco probable que ellos dos coincidan, a no ser que ese joven se proponga realmente venir a verla. Y eso es imposible porque ahora está bajo la custodia de su amigo, y el señor Darcy no consentiría que fuese a visitar a Jane en semejante parte de Londres. Mi querida tía, ¿cómo puede usted pensar en eso? El señor Darcy quizá haya oído que existe la calle Grace Church, pero difícilmente pensaría que todo un mes de abluciones bastaría para purificarle si se viera obligado a pasar por ella. Y tenga usted la seguridad de que el señor Bingley nunca hará nada sin consultar con él. Pues tanto mejor, espero que no se vean nunca. Pero ¿no es cierto que Jane se escribe con su hermana, la señora Bingley? Tendrá que hacerle alguna visita, supongo. Estoy convencida de que renunciará a su amistad. Pero pese a la certeza que fingía poseer sobre aquel punto, así como sobre la cuestión aún más interesante de si a Bingley se le impedía ver a Jane, Elizabeth estaba todavía tan afectada por aquel tema que después de examinar detenidamente la situación, llegó a convencerse de que no era totalmente desesperada. Le parecía posible, y a veces incluso probable, que el afecto de Bingley se reanimara y que la influencia más natural del atractivo de Jane triunfase sobre la de su familia y amigos. La mayor de las Bennet aceptó con placer la invitación de su tía, y si pensó en los Bingley fue con la esperanza de que, como Caroline no vivía en la misma casa que su hermano, quizá pudiera alguna vez pasar una mañana con ella sin correr el peligro de ver a este último. Los Gardiner se quedaron una semana en Longbourn, y entre los Phillips, los Lucas y los oficiales no transcurrió un solo día sin su correspondiente invitación. La señora Bennet había planeado con tanto esmero la vida social de su hermano y de su cuñada que no compartieron nunca una comida familiar. Cuando el compromiso era en casa de los Bennet, siempre se invitaba a varios oficiales, y entre ellos, invariablemente, al señor Wickham. Y en una de aquellas ocasiones, la señora Gardiner, alternada por los cálidos elogios con que Elizabeth lo distinguía, estuvo observándolos detenidamente, sin llegar a imaginar, por lo que vio, que estuvieran enamorados. La mutua preferencia que manifestaban era lo bastante evidente como para inquietarla, por lo que decidió hablar sobre el asunto con Elizabeth antes de abandonar Hertfordshire, haciéndole ver la imprudencia de dar alas a una relación como aquella. Wickham disponía de un medio infalible para complacer a la señora Gardiner, que nada tenía que ver con sus grandes dotes en el trato social. 10 o 12 años atrás, antes de su matrimonio, la tía de Elizabeth había vivido durante bastante tiempo en la zona de Derbyshire de la que procedía el joven oficial. Tenían, por consiguiente, muchos conocidos en común, y aunque Wickham había pasado allí poco tiempo desde que 5 años atrás falleciera el padre de Darcy, todavía estaba en condiciones de proporcionarle a la señora Gardiner sobre sus antiguos amigos información más reciente de la que hasta entonces había podido conseguir.
La señora Gardiner había estado en Pemberley y conocía al difunto señor Darcy por su reputación. De ahí surgía, en consecuencia, un tema inagotable para el diálogo, al comparar sus recuerdos con la detallada descripción que Wickham podía hacer de Pemberley, y al aportar su tributo de alabanza a la personalidad de su difunto señor. La señora Gardiner complacía a su interlocutor y también disfrutaba ella. Cuando se le informó de qué forma el actual señor Darcy había tratado a Wickham, la tía de Elizabeth trató de recordar algo en consonancia con aquello, entre los rasgos de carácter que se le atribuían cuando era muchacho, y finalmente tuvo la seguridad de haber oído describir en otro tiempo al señor Fitzwilliam Darcy como un muchacho muy orgulloso y de mal carácter. Capítulo 26. La señora Gardiner hizo puntualmente su cariñosa advertencia a Elizabeth, aprovechando la primera oportunidad que se le presentó de hablar con ella a solas. Después de decirle sinceramente lo que pensaba, prosiguió en estos términos. Eres una muchacha demasiado razonable, mi querida Lizzie, para enamorarte porque se te haya prevenido en contra. Por consiguiente, no me da miedo hablarte con toda franqueza. Te lo digo seriamente, más vale que estés en guardia. No te comprometas ni te esfuerces por comprometerlo a él en unos amores que la falta de fortuna harían sumamente desaconsejables. No tengo nada en contra de él, se trata de un joven muy interesante, y si tuviese la fortuna que debiera, pensaría que difícilmente podrías encontrar mejor partido, pero tal como están las cosas, no debes permitir que la imaginación te juegue malas pasadas. Tienes discernimiento y todos nosotros confiamos en que lo utilices. Tu padre contaría siempre con tu firmeza y buena conducta. Estoy convencida, no decepciones a tu padre. Mi querida tía, esto es realmente serio. Sí, y espero que lo tomes con la misma seriedad. Bien, en ese caso no tiene usted que alarmarse. Me cuidaré de mí misma y también del señor Wickham. No se enamorará de mí si puedo evitarlo. Elizabeth, no me estás hablando con seriedad. Le pido perdón. Lo intentaré de nuevo. En el momento actual no estoy enamorada del señor Wickham. Tengo la seguridad más completa. Pero el señor Wickham es, sin comparación, el hombre más agradable que he conocido nunca. Y si realmente me distinguiera con su afecto... Pero bueno, más vale que no le suceda eso. Comprendo que sería imprudente. Ese abominable señor Darcy. La buena opinión de mi padre es un grandísimo honor, y sería muy desagraciada si la perdiera. Mi padre, sin embargo, ve con buenos ojos al señor Wickham. En resumen, mi querida tía, sentiría mucho ser la causa de que cualquiera de ustedes se sintiera desgraciado. Pero dado que, como vemos todos los días, si existe el afecto, a los jóvenes les detiene raras veces la falta de fortuna para comprometerse, ¿cómo asegurar si se me tienta que seré más prudente que tantos de mis iguales o que sabré reconocer incluso la conveniencia de resistir? Todo lo que puedo prometerle, tía, es no tener prisa. No me apresuraré a creer que soy el principal objeto de su afecto. Cuando esté en su compañía no desearé que suceda eso. En resumen, haré todo lo que pueda. Quizá no esté de más que no lo alientes a venir aquí con tanta frecuencia. Al menos no deberías recordarle a tu madre que lo incluya en sus invitaciones. Como hice el otro día, dijo Lizzie con una sonrisa de inteligencia. Muy cierto, será prudente que me abstenga de eso. Pero no se imagine usted que viene tanto. Esta semana se le ha invitado varias veces porque estaba usted aquí. Ya conoce las ideas de mi madre, compañía constante para todos los familiares. Pero de verdad, y por mi honor, trataré de hacer esto todo lo que me parezca más prudente. Y ahora espero que haya quedado usted satisfecha. Su tía contestó afirmativamente y Elizabeth, después de agradecerle sus cariñosas advertencias, se separó de ella. Un maravilloso ejemplo de consejos oportunos que se dan sin causar resentimiento. El señor Collins regresó a Hertfordshire poco después de que Jane y los Gardiner lo hubieran abandonado, pero como en esta ocasión se alojó con los Lucas, su llegada no incomodó mucho a la señora Bennet. La boda estaba ya muy próxima y con el tiempo la madre de Elizabeth había determinado por considerarla inevitable e incluso llegó a decir repetidamente con tono malhumorado que les deseaba que fueran felices.
El jueves era el día fijado para la ceremonia y el miércoles la señorita Lucas les hizo su visita de despedida y cuando finalmente se levantó para marcharse, Elizabeth, avergonzada por las reacias y descorteses felicitaciones de su madre y sinceramente conmovida, la acompañó hasta la puerta principal. Mientras descendían juntas las escaleras, Charlotte dijo: «Cuento con saber de ti con mucha frecuencia, Elisa». «Puedes estar segura». «Y hay otro favor que quiero pedirte. ¿Vendrás a verme?» Espero que nos veamos con frecuencia en Hertfordshire». «No es probable que abandone Kent durante algún tiempo. Prométeme que vendrás a Hunsford». Elizabeth no pudo negarse, aunque la visita no prometía resultar muy placentera. «Mi padre y María vendrán en marzo», añadió Charlotte, «y espero que los acompañes. Y para mí serás tan bienvenida como ellos». La boda se celebró, los novios se pusieron en camino hacia Kent en la puerta misma de la iglesia y todo el mundo tuvo tantas cosas que decir o que escuchar, sobre todo, como es habitual en estos casos, y Elizabeth recibió pronto noticias de su amiga, y su correspondencia siguió siendo tan regular y frecuente como siempre, aunque era imposible que alcanzara el mismo grado de franqueza. Elizabeth nunca se dirigía a Charlotte sin sentir que la gran intimidad entre ambas, tan satisfactoria, había terminado, y aunque decidida a no mostrarse remisa como corresponsal, se esforzaba sobre todo en homenaje a lo que había sido su amistad. Las primeras cartas de Charlotte se recibieron con mucho interés. Era inevitable sentir curiosidad por lo que fuese a decir sobre su nuevo hogar, por la opinión que le mereciera Lady Catherine y por lo feliz que se atreviera a declararse, si bien cuando las cartas se leyeron. Elizabeth llegó a la conclusión de que Charlotte se expresaba sobre aquellos particulares exactamente como cabía prever. El tono de sus cartas era alegre, parecía estar rodeada de todas las comodidades y no mencionaba ninguna cosa si no fuera para elogiarla. La casa, los muebles, la vecindad y los caminos, todo era de su agrado, y la actitud de Lady Catherine sumamente amistosa y atenta. Todo se correspondía con el cuadro con el que el señor Collins había trazado Hunsford y Rosings, aunque racionalmente atemperado, y Elizabeth comprendió que tendría que esperar a ir a ella para conocer al resto. Jane ya había escrito a su hermana unas breves líneas para anunciar su llegada a Londres sin contratiempos, y Elizabeth confiaba en que estuviera en condiciones de decir algo sobre los Bingley cuando escribiera de nuevo. Su impaciencia por recibir una segunda carta obtuvo la recompensa que de ordinario suele recibir la impaciencia. Jane le comunicó que había pasado una semana en Londres sin ver a Caroline ni recibir noticias suyas, y lo justificaba, sin embargo, suponiendo que su última carta, escrita desde Lombard, se había perdido accidentalmente. «Nuestra tía», continuaba, «irá mañana al barrio donde viven y yo aprovecharé la oportunidad para visitar a Caroline». Jane volvió a escribir después de su visita a la señora Bingley. «No me pareció que Caroline estuviese muy animada», fueron sus palabras, «pero se alegró mucho de verme y me reprochó no haberla avisado de mi llegada a Londres, de manera que estaba en lo cierto. Nunca recibió mi última carta desde Lombard. Le pregunté por su hermano, como es lógico, estaba bien, pero tan ocupado como el señor Darcy que apenas lo ven. Supe que la señorita Darcy estaba invitada a cenar. Me gustaría poder verla. Mi visita no ha durado mucho, porque Caroline y la señora Hart se disponían a salir. Imagino que pronto vendrán a verme a casa de nuestros tíos». Elizabeth no pudo evitar un gesto de desaliento al leer aquello, y tuvo el convencimiento de que solo un accidente permitiría que el señor Bingley se enterase de que Jane estaba en Londres. Pasaron 4 semanas y Jane siguió sin ver a Bingley, al tiempo que se esforzaba por convencerse de que no lo lamentaba. No podía, sin embargo, seguir ignorando los desaires de la señorita Bingley. Después de esperarla en casa todas las mañanas por espacio de 15 días y de enviar todas las tardes una nueva excusa para justificarla, Jane vio finalmente a Caroline, pero la brevedad de su visita y todavía más el cambio en la actitud de su antigua amiga impidieron que la señorita Bennet siguiera engañándose. La carta que escribió a su hermana en aquella ocasión explica cuáles fueron sus sentimientos. «Mi queridísima Lizzie, serás incapaz, estoy segura, de alegrarte a mis expensas por su mayor perspicacia cuando le confiese
que era yo la engañada en lo relativo al afecto de la señorita Bingley. Pero mi querida hermana, aunque lo sucedido haya demostrado que la razón estaba de tu parte, no me consideres obstinada si todavía afirmo que, teniendo en cuenta su comportamiento, mi confianza era tan natural como tus sospechas. No entiendo en absoluto los motivos que la movieron a buscar mi amistad, pero si las mismas circunstancias volvieran a repetirse, estoy segura de que me engañaría de nuevo. Caroline no me devolvió la visita hasta ayer, y mientras tanto no recibí ni una nota, ni una sola línea. Cuando se presentó, era evidente que estaba a disgusto. Se disculpó de pasada y fríamente por no haber venido antes, y no dijo que quisiera volver a verme. La encontré tan cambiada desde todos los puntos de vista que cuando se despidió yo ya estaba decidida a cortar por completo nuestra relación. La compadezco, pero no puedo por menos de culparla. Hizo muy mal, distinguiéndome como lo hizo. Puedo afirmar con toda verdad que las incidencias partieron siempre de ella. Pero la compadezco porque tiene que darse cuenta de que ha obrado mal, y estoy convencida de que la ansiedad por su hermano es el motivo de su extraño comportamiento. No tengo que darte más explicaciones, y aunque nosotras sabemos de lo innecesario de esa ansiedad, basta que la sienta para explicar su comportamiento conmigo. Y puesto que él se merece sin duda su cariño de hermana, la ansiedad es lógica y elogiable. No puedo por menos de preguntarme, sin embargo, el porqué de que persistan tales miedos. Porque si el señor Bingley se interesara por mí, tendríamos que habernos visto hace mucho, muchísimo tiempo. Sabe que estoy en Londres, no me cabe duda, por algo que dijo la misma Caroline. Se diría, sin embargo, que la manera de hablar de esta última, que quiere convencerse de que su hermano solo piensa en la señorita Darcy. No lo entiendo. Si no te viene a juzgarla con demasiada dureza, casi tendría la tentación de decir que hay una notable apariencia de duplicidad en todo ello. Pero me esforzaré por rechazar cualquier motivo de tristeza y pensar solo en cosas que me alegren, como tu afecto y el cariño constante de mis queridos tíos. Contéstame enseguida. La señorita Bingley dio a entender que su hermano nunca volverá a Netherfield, que renunciarán a la casa, pero sin afirmarlo taxativamente. Será mejor que no lo mencionemos. Me alegro mucho de que tengas tan buenas noticias de nuestros amigos de Hunsford. Te ruego que vayas a verlos, junto con Sir William y María. Estoy segura de que te encontrarás allí a gusto. Tu afectísima Jane. Aquella carta apenó tanto a Elizabeth que se consoló pensando que Jane sabría ya a qué atenerse, al menos en lo tocante a la hermana de Bingley. Las esperanzas relacionadas con este último había que darlas por definitivamente perdidas. Elizabeth ni siquiera deseaba que reanudase sus atenciones. La opinión que le merecía era cada vez más desfavorable, y como castigo adecuado, así como posiblemente en beneficio de Jane, deseó seriamente que se casara cuanto antes con la hermana del señor Darcy, puesto que, según la información de Wickham, aquella joven le haría lamentar amargamente haber despreciado a Jane. Por entonces, la señora Gardiner recordó a Elizabeth su promesa relacionada con Wickham, pidiéndole al mismo tiempo nueva información. Y la que Elizabeth estuvo en condiciones de enviarle era sin duda más satisfactoria para su tía que para ella. El aparente interés del caballero había disminuido, y sus atenciones eran ya cosa del pasado. El señor Wickham se interesaba ahora por otra joven. Elizabeth tenía los ojos suficientemente abiertos para darse cuenta de todo, pero podía verlo y escribir sobre ello sin mucha tristeza. En su corazón apenas quedaba el menor rasguño, y su vanidad se satisfacía pensando que habría sido la elegida si la diosa Fortuna lo hubiera permitido. La repentina adquisición de 10.000 libras era el atractivo más notable de la joven a la que Wickham cortejaba ahora. Pero Elizabeth, menos perspicaz quizá en este caso que en el de Charlotte, no lo condenó por su deseo de independencia económica. Nada más lógico, por el contrario, y aunque dispuesta a suponer que le había costado algún esfuerzo renunciar a ella, Elizabeth no tenía inconveniente en considerar aquella medida una decisión prudente y adecuada para los dos, y a desearle muy sinceramente que fuese feliz.
Todo aquello le fue explicado a la señora Gardiner y después de relatar las circunstancias del caso, Elizabeth continuaba. Ahora tengo el convencimiento, mi querida tía, de que nunca estuve muy enamorada, porque si realmente hubiera sentido un afecto tan puro y exaltante, ahora detestaría hasta su nombre y le desearía todos los males imaginables. Mis sentimientos, sin embargo, no son solo cordiales hacia él, sino que también veo con imparcialidad a la señora King. No la aborrezco en absoluto, ni me cuesta trabajo seguir considerándola una excelente muchacha. No puede existir amor en todo eso. Mi vigilancia ha dado sus frutos y aunque yo sería ciertamente objeto de mayor interés para todos mis conocidos si estuviera locamente enamorada, no voy a decir que lamente mi relativa insignificancia. Ser importante puede a veces tener un precio demasiado alto. Kitty y Lydia se toman la deserción de Wickham bastante más a pecho que yo. Son demasiado jóvenes para entender que la vida es así, y no han llegado aún a la penosa conclusión de que los varones agraciados, al igual que los feos, también necesitan un medio de vida. Capítulo 27. Sin otros acontecimientos más importantes que los ya descritos y sin apenas otra diversión que los paseos hasta Meryton, unas veces acompañados por el barro y otras por el frío, transcurrieron enero y febrero para la familia de Longbourn. Marzo llevaría a Elizabeth a Hunsford, aunque en un primer momento no había pensado seriamente en ir. Pronto descubrió que Charlotte contaba de verdad con ella, por lo que poco a poco fue acostumbrándose a pensar en la visita con mayor placer, además de como cosa segura. La ausencia hizo que aumentara su deseo de volver a ver a Charlotte y que se debilitara el desagrado que le producía el señor Collins. El plan tenía el atractivo de la novedad y puesto que, con una madre y unas hermanas con las que tan poco tenían en común, el hogar familiar distaba de ser perfecto, un poco de cambio no sería mal recibido. El viaje le iba a proporcionar la oportunidad de ver por unos instantes a Jane, de manera que al fin y a la postre habría sentido, al acercarse la fecha de ponerse en camino, que se produjera cualquier retraso. Todo procedió, sin embargo, ordenadamente y el programa definitivo se ajustó al propuesto por Charlotte. Elizabeth acompañaría a Sir William y a la segunda hija del matrimonio. El aliciente de pasar una noche en Londres se confirmó y el plan llegó a ser todo lo perfecto que puede ser un plan. La única pena de Elizabeth fue abandonar a su padre. El señor Bennet la echaría, sin duda, en falta, y llegado el momento del viaje, la vio marchar con tan poco agrado que le pidió que le escribiera y casi prometió contestar a sus cartas. El señor Wickham y Elizabeth se despidieron de manera perfectamente amistosa, con mayor cordialidad aún, si cabe, por parte del caballero. Sus intereses presentes no le hacían olvidar que Elizabeth había sido la primera joven que despertó y mereció su atención, la primera que lo escuchó y se compadeció de él, y la destinataria de sus primeras galanterías, y en su manera de decirle adiós, de desearle una feliz estancia, de recordarle lo que podía esperar de Lady Catherine de Bourgh, convencido de que sus opiniones respectivas acerca de aquella dama, acerca de todo el mundo en realidad, siempre coincidirían, encontró Elizabeth una solicitud, un interés tal, que tuvo la seguridad de que siempre estaría unida a él por el más sincero de los afectos, y se separó de Wickham convencida de que casado o soltero sería siempre el modelo perfecto de simpatía y afabilidad. Sus compañeros de viaje del día siguiente no eran personas que pudieran eclipsar el recuerdo de las cualidades de Wickham. Sir William Lucas y su hija María, una chica alegre pero con tan poca cabeza como su padre, no tenían nada que decir que mereciera la pena oírse, y se les escuchaba con el mismo placer que el traqueteo del coche. A Elizabeth le encantaban las cosas ridículas, pero conocía a Sir William desde hacía demasiado tiempo. El padre de Charlotte no podía contarle ya nada nuevo sobre las maravillas de su presentación ante el rey, ni de la ceremonia en la que se hizo caballero, y sus galanterías estaban tan gastadas como su información. Tenían que realizar un recorrido de unos 40 kilómetros y lo iniciaron con tiempo suficiente para estar en la calle Grace Church al mediodía. Cuando se detuvieron ante la puerta del señor Gardiner, en una ventana del sótano vieron a Jane, atenta a su llegada.
Al entrar en la casa, ya les aguardaba en el pasillo para darles la bienvenida, y Elizabeth, al examinar su rostro, comprobó con agrado que su hermana seguía tan encantadora y con un aspecto tan sano como siempre. En las escaleras estaban sus sobrinos, cuya impaciencia por ver a su prima le habían impedido esperar en el salón, y cuya timidez, porque llevaban 12 meses sin verla, les impedía descender más. Todo fueron manifestaciones de alegría y afecto. El día transcurrió muy agradablemente, las primeras horas de la tarde en compras y en ir de aquí para allá, y la velada en uno de los teatros. Elizabeth consiguió sentarse junto a su tía. El primer tema de conversación fue Jane, y más intensa su pena por su sospecha al oír, en respuesta a sus minuciosas preguntas, que, si bien siempre se esforzaba por estar de buen humor, pasaba periodos de abatimiento. Sin embargo, parecía razonable esperar que no se prolongaran mucho. La señora Gardiner dio también detalles de la visita de la señorita Bingley y repitió conversaciones mantenidas en diferentes ocasiones entre Jane y ella, que demostraban cómo la primera había renunciado de una vez para siempre a todo trato con los Bingley. A continuación, la señora Gardiner bromeó con su sobrina por la deserción de Wickham y la felicitó por llevarlo tan bien. «Pero, mi querida Elizabeth», añadió, «¿qué clase de muchacha es la señora King? Sentiría tener que tachar a nuestro amigo de persona interesada». «Perdone, tía, pero en cuestiones matrimoniales, ¿cuál es la diferencia entre el interés y la prudencia? ¿Dónde termina la discreción y empieza la avaricia? En Navidades temía usted que se casara conmigo, porque hacerlo sería una imprudencia. Y ahora, cuando trata de conseguir a una chica con un modesto capital de 10.000 libras, concluye usted que solo le mueve el interés». Bastará con que me digas qué clase de persona es la señora King para que sepa a qué atenerme. Bueno, pues es muy buena chica, según creo. No sé nada malo de ella. Ya, pero él no le prestaba la menor atención hasta que la muerte de su abuelo le hizo heredera de esa fortuna, ¿verdad? Así es, pero ¿por qué tendría que habérsela prestado? Si no lo estaba permitido ganar mi afecto, porque no tengo dinero, ¿qué motivo podía existir para que cortejara a otra chica que no le interesara e igualmente pobre? Parece poco delicado hacerla de inmediato el objeto de sus atenciones, ¿no? Va, un hombre en circunstancias difíciles no dispone de tanto tiempo como otras personas para todos esos elegantes detalles de cortesía. Si ella no pone reparos, ¿por qué ponérselos nosotras? Querida Lizzie, que ella no se oponga, no lo justifica, solo pone de manifiesto una deficiencia por parte de esa muchacha, una falta de criterio o de sensibilidad. Bien, exclamó Elizabeth, como usted quiera. Él será interesado y ella estúpida. No, Lizzie, eso es precisamente lo que yo no quiero. Sentiría, lo confieso, pensar mal de un joven que ha vivido tanto tiempo en Derbyshire. Ah, si solo es eso, yo tengo muy mala opinión de algunos jóvenes que viven en Derbyshire y sus amigos íntimos que viven en Hertfordshire. No salen mucho mejor parados. Estoy harta de todos ellos. Gracias a Dios, mañana llegaré a un sitio donde encontraré a un hombre que no tiene nada de agradable, tan carente de modales como de discernimiento. Los hombres son estúpidos, a fin de cuentas, los únicos que merece la pena conocer. Ten cuidado, Lizzie, esas frases saben demasiado a decepción. Antes de separarse a la conclusión de la obra teatral, Elizabeth recibió la inesperada alegría que le proporcionó una invitación de sus tíos para acompañarles en un viaje de placer que se proponían emprender durante el verano. «Todavía no hemos decidido hasta dónde llegaremos», dijo la señora Gardiner, «pero quizá vayamos hasta el distrito de los lagos». Ningún plan hubiera podido parecer más agradable a Elizabeth, que aceptó la invitación muy contenta y agradecida. «Mi queridísima tía», exclamó extasiada, «qué maravilla, qué felicidad. Me da usted nueva vida y vigor. Adiós a la decepción y a la melancolía. ¿Qué son los hombres comparados con las rocas y las montañas? Pasaremos horas maravillosas, y cuando regresemos no nos sucederá
como a otros viajeros, que no son capaces de dar una idea precisa de nada. Nosotros sabremos dónde hemos ido, nos acordaremos de lo que hemos visto. Los lagos, las montañas y los ríos no se confundirán en nuestra imaginación, ni cuando tratemos de describir alguna escena concreta. Nos pondremos a discutir sobre el sitio donde se produjo. Lograremos que nuestros primeros desahogos sean menos insoportables que los de la mayoría de los viajeros. Capítulo 28. Todo lo que Elizabeth vio durante el viaje del día siguiente le resultó nuevo e interesante, y su estado de ánimo era el adecuado para disfrutar, porque había visto que su hermana tenía tan buen aspecto como para desterrar cualquier temor acerca de su salud. La perspectiva de la excursión al norte, por otra parte, era una constante fuente de alegría. Cuando abandonaron la carretera principal para tomar el camino que las llevaría a Hunsford, todos los ojos empezaron a buscar la casa de los Collins con la esperanza de que cada nueva curva la presentara ante sus ojos. La verja de Rosings Park marcaba uno de los bordes del camino, y Elizabeth se sonrió al recordar todo lo que había oído sobre sus habitantes. Finalmente divisaron la casa rectoral, el jardín descendía hasta el camino, y la casa en el centro, las estacas verdes de la acera y el seto de laurel les hicieron saber que estaban llegando. El señor Collins y Charlotte aparecieron en la puerta mientras el coche se detenía ante una pequeña verja que, por un breve sendero de grava, conducía hasta la casa, y todos intercambiaron inclinaciones y sonrisas. Los viajeros solo tardaron un momento en apearse y participar en la alegría del encuentro. La señora Collins recibió a su amiga con verdadero placer, y al comprobar la cordialidad del recibimiento que se le dispensaba, Elizabeth se fue sintiendo cada vez más satisfecha por haber accedido a sus deseos. Descubrió enseguida que el matrimonio no había alterado los modales de su primo. Su ceremoniosa cortesía seguía siendo la misma de siempre, y la retuvo algunos minutos junto a la entrada para que escuchara sus preguntas sobre toda su familia y las respondiera. A continuación, sin otra demora que la imprescindible para que el señor Collins señalase el orden y la pulcritud de la entrada, se les condujo al interior de la casa, y tan pronto como se encontraron en el salón, el joven clérigo les dio por segunda vez, ostentosamente ceremonioso, la bienvenida a su humilde morada, repitiendo a continuación, punto por punto, todos los ofrecimientos de su esposa. Elizabeth se había preparado para ver a su primo en toda su gloria, y no pudo por menos de imaginar que al señalar las agradables proporciones del salón, su aspecto y sus muebles, se dirigía especialmente a ella, como si quisiera hacerle sentir lo que había perdido al rechazarlo. Pero aunque todo parecía pulcro y cómodo, no le fue posible darle gusto con sus suspiros de arrepentimiento, y más bien contemplaba con asombro a su amiga, sin entender cómo podía tener un aspecto tan alegre con aquel compañero. Cuando el señor Collins decía cualquier cosa de la que su mujer podía razonablemente avergonzarse, lo que a decir verdad no era infrecuente, Elizabeth miraba sin proponérselo a Charlotte. Una o dos veces le pareció discernir un leve sonrojo, pero en general su amiga se limitaba prudentemente a no oír. Después de retenerlos en el salón el tiempo suficiente para que admirasen todos y cada uno de los muebles, desde el aparador hasta la pantalla de la chimenea, relatar su viaje y lo que había sucedido en Londres, el señor Collins les invitó a dar un paseo por el jardín, que era espacioso y estaba bien dispuesto, y de cuyo cultivo se ocupaba él mismo. Trabajar en el jardín era uno de los placeres más respetables, y Elizabeth admiró la gran seriedad con que Charlotte hablaba de lo saludable que era aquel ejercicio, y reconocía alentar su práctica. Guiándolos por todos los paseos y sendas, y apenas permitiéndoles pausa alguna para pronunciar las alabanzas que les solicitaba, el señor Collins fue señalando cada vista con una minuciosidad que olvidaba por completo la belleza. El marido de Charlotte estaba en condiciones de enumerar los campos en todas direcciones y de decir incluso cuántos árboles contenía el bosquecillo más distante, pero entre todas las vistas que su jardín o que la región o el reino podían ofrecer, ninguna era comparable con la perspectiva de Rosings, enmarcada por un claro, casi delante de la casa de los Collins, entre los árboles que bordeaban el parque.
El hogar de Lady Catherine de Bourgh era hermoso edificio de reciente construcción, bien situado en una elevación del terreno. Desde el jardín el señor Collins hubiera querido llevarlos hasta sus 2 prados, pero las señoras, desprovistas de calzado adecuado para enfrentarse con los restos de la escarcha, renunciaron, y mientras Sir William le acompañaba, Charlotte recorrió la casa con su hermana y su amiga, muy contenta probablemente de disponer de la oportunidad de enseñarla sin ayuda de su marido. Aunque no era grande, estaba bien construida y era práctica. Todo se había instalado y dispuesto con una pulcritud y sensatez que Elizabeth atribuyó por completo a Charlotte. Cuando era posible olvidarse del señor Collins, había realmente por todas partes un perfecto ambiente de bienestar, y a juzgar por la evidente satisfacción de su amiga, Elizabeth supuso que se olvidaba de su marido con frecuencia. Ya se había informado a los recién llegados de que Lady Catherine no se había trasladado aún a Londres. El tema se trató de nuevo durante la cena, cuando el señor Collins hizo la siguiente observación. Sí, señorita Elizabeth, tendrá usted el honor de ver el próximo domingo en la iglesia a Lady Catherine de Bourgh, y no necesito decirle que quedará usted encantada. Su señoría es la personificación de la afabilidad y la condescendencia, y no dudo que la honrará con alguno de sus momentos de atención cuando termine el servicio religioso. Puedo añadir, casi sin la menor duda, que las incluirá a usted y a mi cuñada María en todas las invitaciones con que nos honre durante su estancia. Su comportamiento con mi querida Charlotte es ejemplar. Cenamos en Rosings 2 veces por semana y nunca se nos permite volver andando a casa. Siempre se pide para nosotros el coche de su señoría. Debería decir uno de los coches, porque su señoría tiene varios. Lady Catherine es, desde luego, una mujer muy respetable y sensata, añadió Charlotte, y una vecina muy considerada. Muy cierto, querida mía. Eso es exactamente lo que yo digo, la clase de persona con la que es imposible excederse en la deferencia. La velada se empleó sobre todo en hablar de Hertfordshire y en volver a contar lo que ya se había relatado por escrito, y cuando se retiraron a descansar, Elizabeth, en la soledad de su habitación, meditó sobre la satisfacción de Charlotte, apreció su habilidad para dirigir a su marido y la serenidad con que lo soportaba, reconociendo que lo hacía todo francamente bien. Se ocupó también de prever cómo transcurriría su visita, la tranquilidad de sus ocupaciones habituales, las molestas interrupciones del señor Collins y las diversiones que pudiera depararles el trato con la familia de Rosings. Su viva imaginación le permitió concluir pronto aquella tarea. El día siguiente, a primera hora de la tarde, cuando estaba en su habitación preparándose para salir de paseo, un ruido repentino en el piso bajo le hizo pensar que toda la casa se hallaba en un estado de confusión. Y después de escuchar unos instantes, oyó que alguien subía las escaleras muy deprisa y repitiendo su nombre a grandes voces. Al abrir la puerta encontró a María en el descansillo. «¡Mi querida Elisa!», exclamó la hermana de Charlotte con la voz entrecortada por la agitación. «Date prisa, te lo ruego, y baja al comedor, no te lo pierdas, no te voy a decir de qué se trata, date prisa y baja ahora mismo». Elizabeth le preguntó en vano. María no le dijo nada más, y las dos descendieron corriendo al comedor, cuyas ventanas daban al camino de la entrada, en busca de aquel prodigio, y vieron a 2 damas en un faetón de poca altura, detenido ante la puerta del jardín. ¿Eso es todo?, exclamó Elizabeth. Me temía por lo menos que los cerdos hubieran invadido el jardín. Y solo se trata de Lady Catherine y de su hija. No, querida, dijo María, escandalizada ante aquella confusión. No es Lady Catherine. La dama de más edad es la señora Jenkinson, que vive con ellas. La otra es la señorita de Bourgh. Pero mírala, qué poquita cosa es. ¿Quién hubiera pensado que pudiese ser tan delgadita y tan pequeña? Es una grosería incalificable tener a Charlotte al aire libre con el viento que hace. ¿Por qué no entra? Porque Charlotte dice que rara vez lo hace, que la señorita de Bourgh entra en esta casa en el mayor de los honores. No, que la señorita de Bourgh entre en esta casa es el mayor de los honores. Me gusta su aspecto, dijo Elizabeth, movida por una repentina asociación de ideas. Parece enfermiza y malhumorada. Sí, le vendrá muy bien. Será una esposa muy, pero que muy adecuada.
El señor Collins y Charlotte permanecían junto a la verja, en conversación con las señoras, y Sir William, para diversión de Elizabeth, se hallaba en el zaguán, en intensa contemplación de la grandeza que tenía delante, con sucesivas inclinaciones de cabeza cada vez que la señorita de Bourgh miraba en su dirección. Finalmente, no hubo más que decir. Las damas siguieron su camino y los demás regresaron a la casa tan pronto como el señor Collins vio a las dos jóvenes. Empezó a felicitarlas por su buena suerte y Charlotte procedió a explicarles que estaban todos invitados a cenar en Rosings al día siguiente. Hasta aquí el capítulo 28.